Cuando oramos con fe, por eso el Señor nos enseñaba en la parábola anterior, que si oramos insistentemente, vamos a recibir lo que pedimos, y a su nombre. ¿Sabe qué decía ese pastor que escuchaba yo? Que tenía que hace crucero, y se mandó al medio del mar, ahí en el océano Pacífico, no sé qué océano se irá, bueno, se van todos y dicen, pero ¿por qué hacen estas actividades? ¿Por qué no las hacen en su iglesia? Y este pastor respondió, porque al ser hijo de Dios, nos merecemos lo mejor. Sí, nos merecemos lo mejor, por eso estamos en el templo, por eso estamos hoy aquí, en lo mejor. Cuando decía David en su palabra, dice, mejor es un día, ¿dónde? ¿En dónde? En la casa de Dios, no dice en un barco, en un crucero, dice en la casa de Dios, que ir fuera de ella. También dice en ese mismo versículo, si leemos un poquito más abajo, dice David, preferiría estar a la puerta de la casa de Dios. Que si, aunque no pudiera entrar, no importa, pero es preferible estar a la puerta de la casa de Dios. Es importante venir aquí y a su nombre. Mirá, vamos a ver en Mateo, quizás nos introducimos en los apóstatas. Mateo 24, 1 y 2. Vamos a leer. Mateo 24. Y vamos a ver un poquito de todos aquellos pastores, profetas, ungidos, que se alaban porque tienen iglesia de $1.000 millones. Vamos a ver algo de lo que Jesús dijo. Mateo 24, 1, ¿lo encontraron? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Viste que ahora, fíjate, mira, los discípulos estaban orgullosos de los edificios y del lujo de los mismos, de los templos que tenían en aquel tiempo. ¿Ustedes creen, yo le hago una pregunta, que el Señor está interesado en los grandes auditorios de $1.000? ¿Sabe que nosotros podemos predicar? Nosotros hemos ido con mi papá y mi mamá, íbamos en una iglesia que era de tapa de cartón y piso de tierra. ¿Y sabe cómo se sentía la presencia de Dios en ese lugar? Y no era ostentoso. Pero hoy en día, viste que nos muestran y nos dicen, las megas iglesias. Y nosotros quedamos como diciendo, ¿y yo soy este mancito? No, pero la palabra de Dios nos dice que esto no sirve, esto no quedará, dice, piedra sobre piedra, esto se va a destruir. Mejor es estar en este templo hermoso que estamos agrandando y sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, a que nos digan, mirá la iglesia que tengo, y no se sienta nada, y a su nombre. Él no habita en templos hechos de mano. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita Jesucristo? Entonces, ¿en cuántos habita Jesucristo? Poquito, algunos no. ¿En cuántos templos habita Jesucristo en este lugar? Todos tendríamos que desfilar, tendríamos que... Acá habita, acá. No habita en estas paredes. Acá es donde nos congregamos, nos reunimos, pero habita acá. Y a su nombre. Esto quizás no valga un montón de dólares, 3 millones, 4 millones, pero no importa, porque Jesucristo está acá, en mi corazón, en mi vida, y lo puedo sentir cada vez que vengo a este templo, puedo sentir la presencia de Dios en mi vida, en mi corazón, y a su nombre. Gloria a Dios. Seguimos, Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué linda pregunta que hicieron los discípulos. ¿Qué le habrá respondido Jesús? Le habrá respondido, habrá un gran avivamiento,
¿Se someterán todas las naciones a mí? ¿O será que le habrá respondido? Cuidarán la unidad entre todos los pastores, se unirán todos los pastores y harán que hacen campaña y la gente se convertirá a Cristo. Dice eso, no, fíjate lo que dice. Estos le preguntaron qué venían a hablar y él les respondió lo que ellos no esperaban. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. No nos dijo, van a estar viviendo en un avivamiento, todo el día hablando de lengua, caminando, la gente se va a caer como cuando caminaba Pedro y la sombra del Pedro sanaba a los enfermos. No, dice, mirad que nadie os engañe. En este texto, la palabra engañar significa hacer bajar en la mente, perturbar o desviar el pensamiento. Y Jesús le dijo así, miren, fíjense, discierna que nadie los engañe. Verdad, lamentablemente si algo hoy en día distingue a la iglesia es el engaño. Que mucha gente hoy en día está engañada. Aleluya. La razón para cuidarnos del engaño está en el versículo 5, vamos a seguir leyendo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos me engañarán. ¿Sabe qué significa Cristo? Cristo significa ungido. ¿Sabe que hoy en día vemos a muchos que dicen yo soy el ungido y yo tengo la unción de Dios? Yo también tengo la unción de Dios, vos también, a todos nos ungió Dios. Dice, vengan que yo tengo la unción, pónganse todo para adelante. Y a la cuenta de 3 van a recibir la unción y cuenta 1, 2, 3 veces. Y caen todos. Después se levantaron y no pasó nada. Es mejor tener la unción dentro de cada uno de nosotros estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso si al final yo me engaño, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy el ungido, pero muchos me engañarán. Fíjate, y el versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mira, no dice que oiremos de grandes campañas evangelísticas, ni habla de que gobernaremos en paz. Dice que este mundo no tiene remedio, va directo al cabo y es necesario que así acontezca. Dice, oiré de rumores de guerra y de guerra, pero dice que no nos turbemos, porque todavía no es el fin. Pero esto es necesario que acontezca. Pero en medio de esto no se turbe su mente, porque es necesario que esto pase, pero todavía no es el fin. Vamos a seguir, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será que principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Este es el panorama que Cristo nos da, que en este tiempo la gente va a vivir una vida oscura. En el versículo 9 tampoco nos habla de avivamiento, más bien nos habla de persecución. Para aquellos que prediquen el verdadero evangelio. ¿Sabe que hoy en día aquellos que están hablando de la venida de Cristo están siendo perseguidos por aquellos que se dicen ungidos para matarlos? ¿Sabía usted? Aquellos que hoy en día que se animan a predicar de la venida de Cristo y hablar de aquellos que están siendo, que aquellos que engañan a la gente, que se dicen ser grandes pastores y grandes ungidos de Dios, buscan para matar a aquellos pastores que predican de la venida de Cristo y que tiran por el Cristo, derriban todo argumento demoníaco diciendo la verdad de Cristo, son perseguidos para ser matados. Y a su nombre. No estamos viviendo tiempos de avivamiento, estamos viviendo tiempos peligrosos. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjate que esta es la tercera vez que nos habla de muchos. Y aquí nos habla de tropezar, que significa se escandalizarán. El pasaje habla de traidores, de que nos quedaremos sin amigos cuando hablemos su palabra. Algunos nos ha pasado que hemos querido
predicar este evangelio tan precioso, las buenas nuevas de salvación, y nos han despreciado, familias, amigos, y nos han dejado solos, porque se cumple la palabra de Dios también en nuestras vidas. Y a su nombre, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjate que cada vez que nos habla nos dice, muchos tropezarán. Y ahora nos habla, y muchos falsos profetas, no nos habla de uno, nos habla de muchos. La apostasía no está fuera de la iglesia, sino está adentro. Y a su nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aquellos que se dejen engañar. Gloria a Dios. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este pasaje no nos habla de avivamiento o de paz. Nos habla de maldad, que en el griego quiere decir gente sin ley. Y hoy en este tiempo vamos a ver en la iglesia gente que no se quiere someter ni siquiera a Dios. Va a la iglesia pero hace la suya, saca mano, se pelea con el hermano, hace mala cara, viene a la iglesia pero se viste como para seducir. Es gente sin ley que no le interesa a Dios. Vienen a la iglesia pero no les interesa nada de Dios, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso dice, por haberse multiplicado la maldad. No dice que se multiplicó el amor, dice que se multiplica la maldad. Y el amor de muchos se enfriará. Aquellos que se dejen engañar. Hay gente que está en las iglesias que no se someten ni a Dios. El texto no dice, el amor de Dios se hará ferviente. Muchos predicarán y vendrá el avivamiento. Nos habla de que muchos se enfriarán. El amor de muchos, nuevamente nos habla de muchos, se enfriará. Aquí el amor se refiere al fervor, al anhelo de guardar algo, no se refiere a los celos de los hombres. Dios nos anhela celosamente, ese celo o anhelo por Dios se diluirá. Es como poner en un balde de agua un limón y decir, qué rica limonada. Si ponemos en un balde, ¿cuánto será un balde? 10 litros, 5 litros, 10 litros, bueno. Agarramos un balde de 10 litros, le exprimimos un limón, ¿tenemos limonada? ¿Qué tenemos? Un agua ácida, fea. Bueno, así se está convirtiendo el evangelio hoy en día, un evangelio diluido, que la gente se enfría. Por eso vemos mucha gente que aún no está, mucha gente que ya no viene a la iglesia, porque se empezó a enfriar. Porque estos son los últimos tiempos, por eso tengamos cuidado y velemos, dice, seamos sobrios, seamos despiertos, fijémonos que estamos viviendo los últimos tiempos, que no hacemos, que nos examinemos cada uno a nosotros mismos y veamos si no tenemos alguna de estas cualidades, de que nos estamos enfriando, y a su nombre. Gloria a Dios. El celo se va a diluir, el amor se va a desvanecer. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Fíjense que aquí en este versículo ya terminamos, dice para testimonio. Y eso significa para que nadie diga que no se le ha predicado. Pero saben que aquí no dice que todos se convertirán a Dios. Dice que será predicado el evangelio nomás, pero no dice que todos se convertirán. Y a su nombre. No dice que se convertirán todos a Dios cuando sea predicado el evangelio. A Jesús no se le convirtieron todos a los que se le predicó. Dios ama a todos y quiere que todos se arrepientan. Su sacrificio fue por todos, pero no todos le creen. ¿Cuántas veces vemos gente que viene a la iglesia y después de un tiempo no está más? Vemos así, porque no se convierten, se convencen y viven como aquí lo dice cuando Jesús alimentó a los 5.000. ¿Cuántos de los 5.000 siguieron a Jesús?
40.000, 50.000 personas lo siguieron a Jesús. ¿Con cuántos estaba Jesús? Con 12. Cuando alimentó a los 5.000, no los 5.000 no los siguieron a Jesús. O sea que quizás de nosotros, de este templo, y de todo, a veces cuando se llena la iglesia, solamente nosotros seamos los convertidos. Gloria a Dios. Hay gente que no se va a convertir, hay gente que va a estar convencida, va a decir, bueno, voy a la iglesia como los 5.000, como los panes y los peces, porque el Señor alimentaba, es porque Él daba de comer, pero no se convirtieron. Fíjate, dice que Jesús no busca hacer un show con su poder, y con eso termino. El otro día veía a un pastor que hizo esto. Puso la Biblia acá. Y dijo, ahora, dice, van a ver esto no lo hice nunca. Y lo vemos como en 80 videos, pero no me importa, él lo hizo la primera vez, ¿verdad? Y dice, esta Biblia está ungida, dice, porque este no ungido. Dice, y cuando hizo pasar todos sus colaboradores, cuando quieran pasar por acá van a ver que se van a caer demasiado, dice, porque no van a poder, no van a poder estar delante de la presencia de Dios. Y puso la Biblia ahí y venían los colaboradores, venían. Y cuando estaban ahí, se caían al piso. Y venía otro. Y no puedo pasar. Hacen un show. Y nosotros decimos, oh, sí, pero tiene la unción. Tiene la presencia de Dios. Yo cuando lo veía digo, yo no tengo nada de Dios. Nosotros lo vemos así, al lado. Pero después nos damos cuenta que hacen todo un show. Para que la gente después diga, bueno, los que tienen la unción, vengan y pase con Dios. Den su mejor siembra. Entonces nosotros decimos, ¡ay! ¡Qué ungido que está! Y vamos y damos, y no nos llevamos nada. Al contrario, nos decimos, ¡ay! ¿Para qué venir ahora no tengo para el colectivo? Y hace un nombre. Al contrario, hacen un show. ¿Sabes que cuando Jesús caminó sobre el agua, en qué momento lo hizo? Del día. ¿Alguien sabe? No, del día. Mañana, a la noche, para que nadie lo viera. Caminó sobre el agua, nadie lo vio, porque Jesús podría hacer con grandes milagros que Él quería y que toda la gente lo siguiese, pero no les servía. Las multitudes no les servían. Lo que les sirven son las personas con el corazón contrito y humillado, rendido a Él. A Él le sirven las personas que cambian, que dejan el pecado, que entregan su vida a Él. Eso le sirve a Cristo. A veces vemos y decimos, no, Él tiene la unción. Yo también tengo la unción. Vos también tenés la unción. Como nos enseñó nuestro pastor, la unción es que Dios nos ha apartado para el servicio para Él. Que Dios nos ha apartado y nos ha ungido con su aceite fresco del Espíritu Santo. Y ha puesto un sello en mi corazón. Y yo soy diferente. Soy un ungido de Dios. Yo también. Y a su nombre. Cada uno de nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo. Y dice que los postreros días vendrán engañadores. Pero a nosotros nos ha puesto un sello en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. Y Él nos enseñará todas estas cosas para que nadie nos engañe, para que no nos turbemos, aunque vivamos en los últimos tiempos, en los tiempos peligrosos, vivimos en tiempos de bendición de parte de Dios para nuestras vidas y a su nombre. Pero no nos dejemos engañar. A Jesús no le interesan las multitudes, lo que le interesan son los corazones rendidos a Él. Aleluya. Quizás acá somos 40, 50, 60, 100, a veces 120, pero a Dios no le interesa cuánta cantidad somos, a Dios le interesa la calidad que somos. Que venimos, que lo intentamos, a veces vemos iglesias llenas, pero de toda esa gente algunos van a chusmear, algunos van para sacar mano al otro hermano, algunos venimos para recibir, van para mirar a sus amigos, pero nosotros venimos para recibir el poder del Espíritu Santo, nosotros venimos para cada día llenarnos de Él, nosotros venimos por un cambio de vida, por un cambio de rumbo, para eso venimos a su presencia, y eso es lo bueno
nosotros. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero no nos turbemos porque Cristo está con nosotros. Él nos prometió, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Y a tu